resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Tú eres el agua viva, el agua pura, Que unimos nuestra libertad. y todo se cansa. Bienvenidos a este subprograma, Cuidando la Casa de Dios. Soy Adriana Maluf y el día de hoy estoy para compartirle parte de mi historia que vendrán escuchando y voy a seguir complementando porque es un caminar. Y ojalá que podamos hacer este caminar juntas, juntos, cada lunes a las 8 de la noche. Este va a ser su encuentro. Un encuentro de esperanza, un encuentro para transmitirles mi alegría, que como mamá vivo cada día. Además de ser especialista en salud y nutrición, psicopedagoga, licenciada en ciencias de la educación, como siempre digo, mi primer título es ser madre, porque fue este título el que me llevó hoy a estar aquí hablándoles a ustedes, que si son madres me van a poder entender y yo voy a poder entenderlas. Comienzo contándoles un poquito cómo salí de mi carrera, bueno, aunque no salí, complementé mi carrera de psicología y psicopedagogía y de cómo paso a la nutrición. Y cómo fui complementando estas dos carreras, la psicología con la psicopedagogía, que es mi especialidad, y la nutrición con la espiritualidad. Porque somos una sola cosa, una unidad, cuerpo, mente y espíritu. Es por eso que es tan importante cuidar la casa de Dios, para que nuestra mente y nuestro espíritu se conecten, se limpien, se transformen de una manera diferente. El día de hoy les voy a contar quién soy, porque quizás la mayoría no me conoce. A pesar de que ya hemos hecho algunos programitas, y tanto con Anita como con Alejandra, pero yo empecé mis estudios en mi país natal, en Argentina. Yo soy de Argentina, ya me habrán sacado por el acento, de una ciudad en el medio del país que se llama Córdoba. Allí nos conocimos con mi esposo en el grupo de jóvenes de la iglesia. Allí en esa misma iglesia, Cristo Rey, nos casamos. Nos casamos y al poquito tiempo Dios nos trajo para este país. Vinimos por 1 año y medio, ya llevamos más de 20 años, 23 años para ser exacta. Acá nacieron nuestros hijos, nuestros 4 hijos. Los 2 primeros son cuates, mellizos, twins. Después son Camila y Mateo, son hembrita y machito, como se dice, varón y niña. Después sigue Joel y luego al final nació Tomás. Cami y Mateo fueron 2 niños, bueno, son 2 niños llenos de vida, de energía, los 4, pero en especial Camila fue una niña que en este momento yo siempre le digo, mi amor, tú eres mi inspiración. Ella me dice, mami, no me gusta que cuentes tantos detalles míos. Y le digo, mi amor, es que es la única forma que yo tengo de testificar la gloria de Dios, la bendición como Dios se ha manifestado en nuestra vida. Estos detalles son parte de un testimonio que doy a conocer a las personas que me escuchan y se van a identificar con vos. Entonces, esta niña, que ahora ya es una adolescente casi adulta porque tiene 19 años, pero a la edad de 6 años ella comienza a convulsionar. Estas convulsiones hicieron que dieran un alto en mi vida. Empecé a pensar,
con miedo, con pánico, qué estaba pasando con el cerebro de mi niña. Imagínense una profesional donde yo veía y trabajaba con niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y problemas de conducta, donde yo les orientaba a sus mamás, pero nunca me había pasado por mi cabeza o por mi práctica clínica incluir la alimentación o la nutrición como parte del cambio, de la transformación en el niño. Fue así como yo comienzo a ver que el proceso que yo tenía para con ella, por supuesto, empezamos con médicos, con especialistas, con laboratorios, con medicina, que no funcionó al principio, entonces tuvimos que buscar otra alternativa, otros médicos, otros especialistas, otro tipo de medicina. Ya pasando 2 años, casi 3, ya estaba agotada, estaba cansada, pero principalmente porque había mucha inversión de tiempo, además del dinero, de esfuerzos, y yo no veía una alternativa de solución, al contrario, veía una involución en este proceso. Entonces fue así cuando comienzo a, a empezar a buscar por mí misma una alternativa de solución. Empiezo a leer, empiezo a investigar, siempre guiada por Dios, porque oraba cada día pidiendo, Dios mío, guíame, oriéntame, ayúdame a ver por dónde es el camino. Siento que tengo los recursos del conocimiento que yo pensaba que tenía, pero no estaba dando con la tecla, con lo que yo quería arribar. Así fue que encuentro varios neurólogos y encuentro un testimonio en particular de una muchacha que a los 20 años había cambiado su vida a través de la alimentación. Y a mí se me abre un mundo distinto, porque nunca había contemplado la posibilidad, como les digo, de cambiar estructuras fijas de pensamiento, de facultades mentales, cambiar un aprendizaje, despertar una mente a través de los cambios alimenticios. Así fue como descubro al doctor Perlmutter con su libro Cerebro de Pan. El doctor en este momento tiene su clínica en Florida, aunque él ya no ve pacientes, él ya se dedica a la investigación, a escribir, pero sí a coordinar un gran equipo que trabaja junto con él. Y él escribe y desarrolla en este libro, Cerebro de Pan, que de paso se los recomiendo, cómo los granos y cómo el gluten principalmente, que le llaman la proteína pegajosa, se adhiere a las vellosidades de nuestros intestinos y no deja que ellos puedan absorber los nutrientes de los alimentos que consumimos. Entonces, esto era lo que yo observaba en la niña. No solamente ella convulsionaba, sino tenía como una niebla mental, que yo se la atribuía a que en las convulsiones a veces ella se golpeaba su cabecita o estas descargas eléctricas tan fuertes hacía que ella quedara como boleada, decimos, quedara como mareada, quedaba con un pensamiento débil, que tardaba días y a veces semanas en volver a equilibrarse. No es que perdía el conocimiento en la convulsión, pero después no es que perdía la memoria, pero después le costaba, estaba como lento su pensamiento. Entonces, ¿qué era esa lentitud que yo veía en algunos de mis pacientes? Principalmente en los que tenían sobrepeso, que ellos se quedaban mirándome, yo decía, ¿me entiende o no me entiende? Le hablaba en inglés porque pensaba que no me entendía en español, o a veces al revés, le hablaba español porque pensaba que no me entendía en inglés, pero no era una cuestión de idioma, era una cuestión que su mente no podía procesar lo que yo estaba tratando de decir. Y así como no podía procesar mis palabras, tampoco podía procesar la información que recibía a través de sus sentidos, ya sea a través visual, a través auditivo, se distorsionaba. Por eso es que las respuestas de estos niños, y en esto entran niños, por ejemplo, dentro del TEA o trastorno del espectro autista, que también me tocó ver y los cuales estoy trabajando en este momento también. Pero bien, continuando con mi niña, empecé a descubrir que cambiando los hábitos alimenticios,
la niña comenzaba a cambiar su comportamiento. Empecé entonces a disminuir las dosis de la medicina y finalmente quitar la medicina. Esto que yo les estoy contando, y voy a tratar de ser breve en el transcurso de 1 hora o en menos tiempo, es lo que yo viví casi que en 12 años. Porque en estos 12 años fue toda una búsqueda, fue un caminar de la mano de Dios, pero también de la mano de la ciencia, pidiéndole a Dios que me guiara, que me orientara, fuera dando el discernimiento, la sabiduría para yo poder seguir. Por eso, cada día, cuando recibo una mamá que me dice que tiene su hijo con algún tipo de enfermedad o padecimiento, lo primero que le digo, póngase en oración, póngase en oración. Yo la puedo llegar a guiar, pero no hay como Dios. Dios, si usted por empezar me encontró a mí, fue porque Dios de alguna forma llegó y tocó a su vida o escuchó de mí a través de un programa, por ejemplo, a través de Radio Encuentro. Entonces, usted ya está en el camino. Yo pedí a Dios encontrar a una persona, a alguien que me pudiera guiar, que me pudiera orientar, alguien que me pudiera entender. Porque cuando comencé con el libro del doctor Permier, era un libro, a ver, sí, me daba las especificaciones, pero estamos hablando de un neurólogo, donde yo quisiera haber tenido contacto con alguien, me lo pudiera haber explicado más claramente. Por eso, el día de hoy, ya en un rato más adelante les voy a explicar un poquito de qué se trata mi programa, pero voy a terminar con el caso. Después del doctor Permuter siguieron varios médicos y especialistas. Ustedes saben, cuando uno empieza en esta búsqueda, empiezan a llegar unos y otros y otros. Siguió el doctor Junger con su método Clean Your Gut. Después el doctor Furman, Disease Proof Your Child. Después finalmente llega la doctora McBride. La doctora McBride, Natasha Campbell McBride, ella es una neuróloga originaria de Rusia que ahora vive en Inglaterra, allí tiene en Cambridge su clínica. Ella ya ha visto a cientos de miles de pacientes, especializada en el autismo porque su propio niño a la edad de 3 años fue diagnosticado con autismo. Imagínense para una neuróloga. Estamos hablando de los comienzos de 1980, cuando las cifras de autismo era 1 en 10.000 niños. Para que ustedes se den una idea, en el año 2016 esas cifras habían aumentado a un caso de niños de autismo en 36. Y así son de tan alarmantes las cifras que para el año 2025 se estima que va a ser 1 cada 25 niños el que va a padecer de autismo. Perdón, en el año 2025 se estima que 1 cada 4 niños. 1 cada 4 niños. En este momento estamos casi a 1 cada 20 o cada 25. Entonces, son cifras alarmantes, son cifras alarmantes. Por eso la doctora dice, a ver, si esto fuera un problema genético, la genética de un ser no cambia de un año para el otro. Esto es un problema epigenético, quiere decir de afuera hacia adentro, de lo que estamos consumiendo. Eso que estamos consumiendo está cambiando la estructura de nuestro ADN, de nuestro ser. Por eso es la importancia de poder dar a conocer, porque esto lo ignoramos todos. Yo lo ignoraba como mamá y me consideraba una mamá que cocinaba excelentemente, una mamá dedicada a tratar de que mis hijos no comieran comida chatarra. Yo pensaba que la comida chatarra solo era la que vendían las compañías, estas que venden la comida, que para eso se llama comida chatarra o comida basura, que sabemos que es cierto. Pero claro, yo seguía mal alimentando porque por todo lo otro que incorporaba. Entonces, cuando yo conocí el protocolo de la doctora McBride, con quien después yo me especializo, que es el protocolo GAPS, que en sus siglas en inglés es Gut and Psychology Syndrome, que quiere decir el síndrome del intestino y la psicología, es cuando
empiezo a hacer un cambio radical en mi casa. Ahora, las que me están escuchando, los que me están escuchando, voy a hablar en femenino principalmente porque sé que el público que me sigue es principalmente femenino y este programa va dedicado principalmente a las mamás. Está especialmente en este horario a las 8 de la noche porque es cuando las mamás, bueno, sabemos que trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, pero es cuando ya decimos, bueno, nuestros hijos ya están bañados, algunos ya están acostados, ya están tranquilos, me voy a sentar, me voy a tranquilizar y voy a escuchar el programa. Entonces, cuando empezamos a escuchar, nos damos cuenta cómo puede ser que hemos vivido, entre comillas, engañados. Así es como yo me sentía todo este tiempo. ¿Cómo puede ser que el mismo pediatra no me diera a conocer esta verdad? Pero es que ni él mismo la sabe, porque él también era un hombre enfermo. Es un pediatra, a ver, amigos de la familia, amigo lejano, pero sí lo conocemos fuera del ámbito de su profesión. Y también el enfermo. Es más, padeció cáncer. Su esposa igual, y su esposa es nutricionista. Yo no podía entender cómo una nutricionista, porque tiene un poco de sobrepeso. Y ella decía que no, que por la diabetes, entonces la medicina le produce retención de líquidos y eso le inflama, bla, 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 bla. Yo el día de hoy veo, es más, el 95% de las personas que recibo tienen azúcar en sangre o son prediabéticos, tienen colesterol, tienen presión arterial. Enfermedades que de acuerdo a la medicina tradicional alopática, bueno, una vez que te dicen tú tienes azúcar en sangre, ya te tienes que acostumbrar a la idea que de por vida vas a tomar esa medicina y de por vida ya en un futuro probablemente te tengas que comenzar a inyectar insulina y después vendrán las complicaciones en el riñón, en la vista, en los pies. Entonces uno dice, bueno, ya es mi condena, ya con esto acabó. Y estamos hablando de personas jóvenes. Las personas que yo veo son de 50 para abajo, 40, 30, hasta 25. En este momento, algunos adolescentes y niños comienzan a llegar prediabéticos, con un extremo sobrepeso, hasta colesterol y presión arterial tienen. Entonces, estamos viendo cómo niños con un cuerpito a estrenar, básicamente que estas enfermedades recién las conocíamos nosotros de adultos, ya de grandes, un abuelito, 60, bueno, 60 no es abuelito, 70, 80, 90. Bueno, uno decía ya, pero ni eso. Una persona que se cuida con los alimentos y que comienza a alimentarse sanamente, puede vivir tranquilamente hasta los 100, 120 años. Sí, está escuchando bien, 120 años. Es más, leí un artículo la semana pasada que la persona que va a vivir 140 años ya nació. Y con él ya las cifras de longevidad se están extendiendo más, bueno, por el desarrollo científico, pero por esta concientización. Al mismo tiempo, parece algo contradictorio, pero es real. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nunca ha habido tantas enfermedades como los hay el día de hoy. Jamás. Y nunca ha habido tantas enfermedades en niños. Porque parece contradictorio. Si bien ya ha nacido la persona que va a vivir hasta los 140 años, también sabemos que la generación de niños actuales, y esto lo dice un chef muy querido, que él hace lo posible para ir, es un chef inglés, Jeff Oliver, que viene a Estados Unidos y trata de ir a las escuelas, a los pueblitos y hace videos y graba. Ha viajado por otros países, inclusive en México, desesperado por la cantidad de sodas que se consumen, mostrándoles a las madres cómo de niños empiezan a perder sus dientes a causa de que se toman esa azúcar líquida y originando caries, y esos caries comienzan a dañar, a perforar y finalmente el diente se cae. Estamos hablando de personas jóvenes completamente sin dentadura. Entonces, él se desespera, Jeff Oliver, tratando de llevar este mensaje. Él mismo dice que esta generación de niños va a ser la primera generación que va a vivir menos que sus propios padres. Menos.
Y ya lo estamos viendo como en la cantidad de niños obesos, con sobrepeso, con diabetes, con presión arterial, con colesterol. Me tocó ver hace unos meses atrás que el testimonio lo tengo en mi página, lo tengo que publicitar porque es la forma que las personas empiecen a escuchar y aprender de otras personas, que tiene mi nombre, se llama adrianamaluf.com, www.adrianamaluf.com. Esa es la página donde usted puede ir a la parte de testimonios y ahí escuchar la cantidad de testimonios. Yo estoy tratando de subir de 5 a 6 testimonios por semana. En este momento tendré unos 13 porque hace poquito estoy aprendiendo la tecnología, que es todo un desafío, más los casos, más mis estudios, porque esto no para, uno no para de estudiar. Entonces eso es permanente, porque la historia de la medicina en este momento está abocada a la microbiota, está abocada. Entonces necesitamos seguir aprendiendo para confirmar que nuestras enfermedades, así como nuestra salud, comienzan en el intestino. Estoy haciendo toda una vuelta, tocando diferentes puntos, pero es que son necesarios para que usted pueda entender por dónde va a ir el transcurso del programa cada lunes. Este punto que les acabo de decir, tan importante, que tanto la enfermedad como la salud comienza en el intestino, esto ya se dijo 400 años antes de Cristo por el padre de la medicina, Hipócrates, y se repitió en toda la antigüedad, parte de la Edad Media, donde inclusive Galeno, somos una unidad, mente, cuerpo y espíritu, somos una unidad. Esta unidad se disocia o empieza la separación a partir de la Edad Moderna, cuando la ciencia empieza a cobrar valor y empuje, entonces se empieza a dividir en las diferentes especializaciones. Entonces, la medicina dividida, esto cobra mucho más valor en la época contemporánea, llegando a nuestros días, en donde ya tenemos 10 especialistas, como me decía una señora la semana pasada, cardiólogos, neurólogos, la persona que me va a revisar la piel porque estaba llena de alergias, el oftalmólogo, el dentista, la persona que me estudia la vía respiratoria porque estaba con asma. Entonces, yo le decía, pero ¿a cuántos especialistas usted está yendo? Y me dice, sí, Adriana, son más de 7. Le dije, ¿cuántas medicinas está tomando? Y cuando me muestra esa cantidad de medicinas, que le tomó una foto, yo no lo podía creer. Y digo, pero usted se está gastando un dineral en todo eso. Y me dice, sí, Adriana, por eso me estoy comunicando contigo. Entonces, esta señora que después nos da el testimonio está, ella es Marta Lorena, es la familia Zúñiga, donde ustedes van a ver toda una familia en pos de la salud. ¡Qué bendición, qué bendición! Pero bien, voy a terminar el testimonio de mi hija. Es que me entusiasma, me apasiona tanto esto que ustedes me van a ver saltar de un punto al otro, pero es que me entusiasma y me emociona. Con mi hija yo descubro a la doctora McBride. Por supuesto, no fue nada fácil. Este era el punto que yo quería llegar. No fue nada fácil porque esto que les estoy contando fue estamos hablando que mi hija ya tiene 19 años. Yo comencé con esto cuando ella estaba casi llegando a los 9 años, porque dejé pasar el tiempo entre la medicina convencional. Entonces, ya cuando mi hija tenía casi 10 años cumplidos, yo dije, no, yo no tengo nada que perder y necesito hacer el cambio. Pero ¿qué pasa? No era yo sola en la casa, somos 6 y está mi esposo. Y claro, esto también lo vivo a diario y lo vivo permanentemente, a tal punto que ayer hice una reunión de equipo con mi equipo y dije, a ver, chicas, vamos a hacer una cosa. Y esto, bueno, es novedad, pero es que nos tenemos que replantear. Cuando viene una familia con un niño con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de problemática, porque acá todos somos especiales. Acá, mientras estamos en este caminar, acá en la tierra, todos estamos en el camino a la perfección, en el camino a la santidad. Y nadie puede señalar o apuntalar que alguien es diferente. Por supuesto, son niños dentro del espectro autista que tienen problemas de inserción, que tienen problemas de comunicación social, que tienen problemas de conducta. Entonces se los rotula, pero no quiere decir que sean niños
que no van a poder insertarse correctamente cuando reciben un tratamiento. Y ese tratamiento no viene de afuera para adentro, ese tratamiento tiene que ser de adentro hacia afuera. Y ese es el concepto clave que cada programa yo voy a tratar de explicarles. Cómo poder sanar y cambiar de adentro para afuera. ¿Y cuál es la conexión entre la nutrición y la fe? Es básicamente la misma. Cuando Dios toca el corazón, el cambio es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y ese cambio interno es el que se va a reflejar en nuestra cara, en nuestra felicidad, en nuestra alegría, en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestras uñas, en cada parte de nuestro ser, en cada parte de nuestro ser. Entonces, cuando yo descubro a la doctora McBride, para mí fue una sorpresa, una alegría al mismo tiempo, porque ella era una madre. Ella habla y escribe su libro, ahora no lo tengo, anda por allá, lo tenía, el libro GAPS, como neuróloga, como especialista, pero como mamá también. Entonces, yo sentí esa fuerte conexión de ella como madre. Así fue que yo empecé. Y yo quería certificarme, le pedí a Dios, Padre, yo necesito, porque necesito la autoridad de una certificación que me avale este conocimiento. ¿Cómo yo poder salir? Todos me decir, ay, qué bonito, Adriana, qué lindo que hablas, qué hermosa experiencia. Y de ahí, no, necesitaba, inclusive para hablar con el pediatra, que no me creía. Lamentablemente tengo que decirlo. Cada vez que yo iba y le hablaba, él me miraba como, ay, pobrecita, quiere sanar a su niña con los caldos y la sopa. Como si fuera una mamá analfabeta. Como diciendo, Adriana, eso ya es añejo, eso ya pasó de moda, eso es parte de nuestras abuelas. Pero cuánta razón tenían nuestras abuelitas, cuánta sabiduría en estas comunidades ancestrales, cuánta sabiduría. De ahí es donde yo aprendo. Y de ahí es donde aprenden los mismos científicos que hoy están avalando las propiedades que tiene un caldo de huesos, siendo que nosotros ya lo hemos descartado. Las propiedades que tienen los caldos de patas de pollos, siendo que nosotros decimos, eso lo comía cuando era pobre. No, en esa pobreza está la riqueza. Porque ustedes no saben la riqueza que hay detrás de un caldo de patas de pollo. El alimento nutricional en glucosamina, en proteína, en aminoácidos, en grasas naturales. Entonces, es en cada uno de estos programas que vamos a recobrar parte de nuestras tradiciones, parte de nuestras culturas, donde vamos, básicamente lo que yo le digo a las personas, yo no le voy a enseñar, le voy a enseñar a recordar. Usted va a recordar, porque lo que en realidad le voy a enseñar, usted ya lo sabe, usted lo ha vivido en sus casas. Simplemente la voy a orientar para decirle cómo lo va a hacer. Es como si el día de hoy le presentáramos a nuestra abuela, no sé, una comida de estas, no quiero decir los nombres porque estamos en un programa radial televisivo, pero cualquier comida chatarra, imagínense cualquier cadena de estas comidas rápidas, fast food. O una bolsa de chips, o estas galletitas que son con cremas, o piensen en los chips, estos chips que uno los prueba, que hasta le puede encender así fuego y prenden fuego. La abuela lo miraría y le diría, no, gracias, mijita, como me decía mi abuela cuando yo quería ir, o le decía, abuela, no hace falta que esté amasando los fideos los domingos, vamos y los compramos. Ella me decía, no, esos fideos de plástico yo no los como. Y tenía razón. Y eso que les estoy hablando hace 30 años atrás. Imagínense el día de hoy, la cantidad de conservantes, colorantes, saborizantes que le ponen a los alimentos. De todo eso vamos a hablar. Para terminar con la historia de mi hija, que yo creo que no la voy a terminar en este programa porque es tan larga y cada día aparecen nuevos mensajes y nuevas anécdotas y experiencias, pero me encanta poder contárselas y compartírselos. Yo empecé a ver los cambios. No fue fácil, les digo, porque no soy sola en la familia, tengo otros hijos, 3 hijos más un esposo que viene de una familia italiano-libanesa, porque es su papá del Líbano, su mamá de Italia, y se comía, ustedes saben, pasta, pan, papa, granos, eso era pizza, no de todos los días, pero el pan sí, el pan sagrado.
de cada comida un bollo de pan, un trozo de pan. Y básicamente el pan es lo primero que hay que retirar, porque es la proteína pegajosa. Ya ustedes se están agarrando y diciendo, ah, no, Adriana, conmigo no cuentes. Pero yo sé, porque eso mismo me dijo mi esposo, pero es que tarde o temprano, esto es como la verdad que cae por su propio peso. Tarde o temprano la persona o termina pagando fortunas allá afuera con la medicina convencional, tradicional, alopática, con cantidad de especialistas, como le digo que esta señora estaba pasando y sucediendo, que ya uno dice, me llamó una señora a principio del año pasado y me dijo, Adriana, yo estoy enferma de estar enferma. Ya, por favor, ya no quiero más esto. Estoy cansada de que voy con un especialista y de ahí me mandan para el otro y del otro al otro y la medicina que tomo para la artritis me daña el hígado y me empieza a empeorar la visión, bla, bla, bla. Y es que es cierto, es real. Entonces, cuando llegamos a ese punto, bienvenido, acá lo espero, porque es básicamente empezar a limpiar nuestro cuerpo, Y en ese limpiar voy a aprovechar ya, porque ya estamos en febrero, a hacer la publicidad de un programa gratuito, apto para todo el mundo, en esta cuaresma que ya comienza el 17 de febrero, la próxima semana, que es el programa de ayuno. El programa de ayuno en la cuaresma está invitado a tomarlo con toda la familia. Usted no se imagina los beneficios, las bondades que le va a traer este programa. Y no es un programa, a ver, sí, es creado por mí, inventado con algunas de las recetas, pero la palabra ayuno en la Biblia se nombra más de 300 veces. Ya vamos a tener un programa específico sobre el ayuno y es muy probable que sea para la próxima semana con el comienzo de la cuaresma. Me interesa muchísimo hablarles del ayuno. Bueno, cuando las personas comienzan, que eso lo sentí yo cuando empecé con el protocolo GAPS, yo empecé a ver todo, empecé con una lista. Y empecé con mi alacena. Bueno, esto no va, no. Y cuando quise ver, lo único que me quedó fue un paquetito de almendras. Entonces yo dije, wow, ¿cómo voy a empezar? Esto es básicamente un ayuno. Hasta que finalmente me di cuenta que no lo era. Era que yo no sabía incorporar otro tipo de alimentos que ahí estaban y ahí estuvieron siempre. Pero yo no sabía cómo cocinarlos. O me había olvidado, porque mi abuela, yo me recuerdo que cada fin de semana me mandaban a la casa de mi abuelita, dizque a acompañarla y a cuidarla. Yo era una niña, pero bueno, al menos le hacía compañía. Y yo la veía, esa olla prendida desde la mañana, que la abuela se levantaba, no sé, 4 o 5 de la mañana, con ese hueso que cocía y la abuela buscaba vegetales de la huerta y ahí le ponía lo que tenía y podía, ¿no es cierto? Porque en ese entonces era muy poquito y no era que uno se iba a la tienda y ya elegía todo y compraba. No, ustedes lo saben. Entonces, pero era el hueso. Y era un hueso que se usaba no una vez y se botaba, no, ese hueso se usaba y mientras el hueso no se desvanecía, se seguía usando, porque le seguían saliendo propiedades. Entonces imagínense la ventaja y la bendición que ustedes tienen cuando la gente me dice, no, Adriana, ese producto orgánico es muy caro, yo no lo puedo alcanzar. Pero si le estoy hablando de una libra de patas de pollo, que es lo más barato que usted puede encontrar en la tienda. Y de eso se basan los caldos, en eso se basan las sopas que usted va a preparar para empezar a sanar el intestino. Por supuesto que hubo mucha resistencia en mi familia, como lo puede haber en la suya. Yo le puedo asegurar que de las 1.600 familias que he visto hasta este momento, yo diría que en un 99% de resistencia, no de la persona, porque la persona que me llama quiere hacerlo, está convencida a pesar de que se siente un poquito insegura, a pesar de los testimonios que viene escuchando, a pesar de escuchar. Hay personas que después de escucharme hablar por un año y escuchando los testimonios y escuchándome contar diferentes experiencias, el miedo puede más, la resistencia puede más, los prejuicios pueden más, no, porque si empiezo esta alimentación, ¿qué me van a decir? No voy a poder una fiesta, no voy a poder un convivio, ¿cómo voy a hacer con el retiro? ¿Cómo voy a hacer cuando llegue mi cumpleaños? Pero es que para todo hay solución.
Si no, no estaría acá hablándole. Si no, no tendría todas estas personas que diariamente me siguen y apuestan por la vida, no por la comida muerta que viene empaquetada, enlatada, envasada, encapsulada, con una fecha de vencimiento. Cuando usted lee el due date, 2025, 2030, ¿qué es lo que tendrá ahí para que ese alimento pueda durar tanto tiempo? Entonces, cuidado con lo que usted se está comiendo, cuidado con lo que está entrando en su cuerpo, cuidado. Entonces, cuando yo empecé nuevamente, hubo resistencia. Por eso les digo que humanamente yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por la ayuda de Dios. Fue Dios el que me estuvo dando la fortaleza, fue Dios el que estuvo al lado mío, fue Dios el que me estuvo diciendo con pequeñas lucecitas que yo le decía: Dios mío, si voy por el camino correcto, decime que estoy en lo correcto, porque no tenía nadie quien me guíe, nadie quien me oriente en el caminar, más que los libros. Pero yo decía, yo no tengo nada por perder y ya estoy viendo que el cambio está haciendo lo suyo. Entonces por eso seguía, por eso me comprometía cada día más. Por eso de la mano de Dios es de la única forma que se puede. Ni siquiera con mi guía o mi orientación. No. Usted de la mano de Dios. Yo le puedo decir y mandar las recetas y orientar cómo lo va a hacer. Pero solamente es Dios quien le va dando el discernimiento, la fortaleza, la sabiduría, la creatividad, para que usted empiece a pensar, bueno, hoy me duele acá, pero ok, voy a dejar este producto, voy a dejar de consumir acá para poder empezar a sanar. Esa fortaleza viene de Dios. Esa fortaleza es el sello divino que todos tenemos por dentro. El que nos lleva a hacer un ayuno y a decir que no a todas las tentaciones que vemos por ahí. Entonces, este programa va de la mano de Dios. ¿Y por qué nombro tanto el ayuno? Porque eso sentí que estaba haciendo cuando empecé. Yo sentía que había dejado todo lo que me gustaba o nos gustaba. ¿Y por qué hablo de mí antes de hablar de mi hija? Porque si usted es una mamá que tiene algún niño con algún tipo de problemática, ya no hablo solo de problemáticas neurológicas, mentales, como por ejemplo el día de hoy hay cantidad de niños con ansiedad, con depresión, con hiperactividad, que son diagnosticados, inclusive medicados. Cuando yo trabajé en la escuela en Saint Joseph, en Marietta, por cada clase yo veía de 20 niños, la mitad era una escuela privada católica, pero la mitad es una escuela, la mitad estaba medicados, la mitad, con ese famoso Ritalin, que adormece nuestros sentidos. Los niños estaban quietecitos, así. Yo no sabía si me escuchaban o no, si dormían con los ojos abiertos, al menos no molestaban, que es la razón por la cual se les da esta medicina. Pero en el acto que pasa el impacto que tiene la medicina en el cuerpo, estos niños se vuelven locos y empiezan y quieren consumir azúcares y azúcares. Y las mamás se los damos o se los dan. Yo digo damos porque yo no sabía y no conocía y pensaba que eso no les dañaba a mis hijos. Sin embargo, wow. Mi hija, yo empiezo esto por mi hija, con Camila, con el problema de la epilepsia. Pero también tenía mis otros hijos, que tenía Mateo, sus problemas de rodilla eran interminables por la noche. Mami, me duele. Y ya darle Tylenol, darle ibuprofeno, cualquier tipo de antiinflamatorio que el médico me decía que eran problemas de crecimiento. Yo decía, ¿pero hasta cuándo? Dice, no, tranquila, tú le vas a dar el Tylenol hasta los 18 años. Yo digo, pero el hígado se le va a descomponer por completo. Después voy a tener que empezar con el especialista del hígado porque... O lo mismo el otro, que eran sus alergias, que no lo dejaban. Y el otro, los problemas de estreñimiento. Entonces todo, ni decir mi esposo y mí, porque ya después que pasamos los 40, mi sistema hormonal, mi sistema glandular, endocrino, el problema que tenía 3 hernias de discos en mi columna, que una vez que yo empecé con este estilo de alimentación, se acomodan. Y uno dice, wow, ¿y eso cómo puede ser? Milagro, bueno, usted puede llamarlo como dijo el médico, nunca había tenido un caso así, bueno, es el primero, en buena hora. Es el milagro que Dios nos ha dado, y con eso ya voy cerrando, el milagro que Dios nos está dando
a través de darnos un cuerpo a su imagen y semejanza. Escuche lo que estoy diciendo. Escuche el sentido. Lo hemos leído y lo hemos repetido tantas veces. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero le hemos puesto atención a lo que quiere decir esta cita bíblica, el poder que tiene. Estamos hablando de Dios, el omnipotente, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Y somos nosotros hijos del Padre, del Rey, y encima creados a su imagen y semejanza. O sea que tenemos esa imagen y semejanza de lo divino. Por eso somos reyes, profetas y sacerdotes en esta tierra. Por eso tenemos el poder de la procreación. Entonces, cuando empezamos a tomar esa conciencia, nos damos cuenta por qué nuestro cuerpo puede sanar, puede restablecerse, puede purificarse, limpiarse y transformarse en la medida en que hacemos dos procesos. Les quitamos las toxinas y agregamos nutrientes a nuestro cuerpo. Quitamos toxinas y me van a decir, Adriana, ¿y cuáles son esas toxinas? Tendría que tener un programa aparte para especificar cada una de las toxinas y lo vamos a tener si Dios quiere. Pero en este momento, rápidamente, cuando usted compra cualquier alimento, viene en caja, viene en lata, viene en bolsa, en lo que fuese, no es brócoli, no es una fruta porque ahí no hay paquete, simplemente una bolsita que usted las puede ver transparente, puede ver lo que hay ahí atrás. Pero todo lo que venga empaquetado, enlatado, embolsado, y usted lo da vuelta y le dice ingredientes, y empieza, más de 20, más de 50. Ingredientes que usted ni siquiera reconoce, no los sabe pronunciar y no sabe lo que está leyendo, directamente no lo compre, directamente no lo coma, porque quiere decir que allí están las toxinas. Y más cuando es una golosina, un dulce, que empiezan con los colores. El color rojo, el azul, el amarillo. Estos colores son altamente tóxicos. Tóxicos no solamente para el hígado, sino para el cerebro. Y no solamente para el cerebro, sino para nuestros órganos, para nuestro sistema glandular y endocrino, porque son disruptores hormonales. Otro tema para trabajar, otro tema para tratar. Cómo se afecta a nuestro sistema hormonal, más en nuestros niños pequeñitos. Y empieza una gran confusión, una gran confusión. Y este es otro tema que vamos a trabajar. Yo sé que es muy controversial, porque entonces aparecen niños que se creen niñas, niñas que se creen niños. ¿Por qué? Porque hay un desbalance hormonal. ¿Producido por qué? Por estos disruptores hormonales, por estos metales pesados. Este tema es sumamente importante tratarlo, porque voy a tocarlos con artículos científicos. No voy a hablar por mí. Nada de lo que estoy diciendo es una idea, una locura, como algunas personas dicen, ay, como decían mis hijos al principio, mami, ya por favor, cámbiate el chip y volvamos a comer normal. Me decían mis hijos, mami, ya por favor, una semana, un mes, un año, wow, ya. Pero volvamos a la normalidad. Porque claro, yo empecé ya con mis hijos casi adolescentes. Entonces decían, mami, ¿por qué no podemos comer como una familia normal? Y le digo, perdón, ¿qué es una familia normal? Mami, todas las cajas de cereales, nosotros, mira, ¿qué tenemos ahí en la patria? Nada. La granola es la granola que yo pongo en un tarro de vidrio, que es la que yo hago. El yogur es el que yo preparo, que es una olla que siempre están en botes de vidrios. Los botes de vidrios han inundado mi casa. Entonces, según mi hijo, comiendo como una familia normal. Digo, mira, mi amor, si comemos como una familia normal, vamos a estar enfermos como una familia normal. Esa familia normal de la que ustedes hablan. ¿Por qué no empezamos nosotros a hacer la excepción de la regla y a mostrarles, tanto yo como mamá, a otras mamás y ustedes como hijos, a otros compañeros, amigos de su edad, que sí se puede cambiar y que nadie se va a morir? Al contrario, esto es para la vida, no para la muerte. Los alimentos que vienen enlatados, procesados, son alimentos muertos. Estos alimentos que son naturales, son frescos. Inclusive si usted misma los pudiera cosechar,
serían alimentos que usted disfrutaría aún más y se economizarían, y les digo cuánto. Más ahora que viene la primavera. Usted no se imagina la cantidad de brotecitos que yo ya tengo y que estoy por sembrar. Semillitas de tomates, de fresa. La plantita de fresa no se me ha muerto en todo el invierno. Tampoco me ha dado fresas, por supuesto, pero ahí está bien verdecita porque la tengo en un rinconcito. Entonces, yo sé que ya queda poquito tiempo, pero quiero terminar de dar estos consejos finales y saber que en el próximo programa vamos a seguir con este tipo de consejos, de historias de vida, de testimonios de otras personas. Este programa va a estar lleno de sorpresas, lleno de sorpresas. Pero le cuento termino de contarme mi plantita de fresas. Ahí la tengo. Y si Dios quiere, para la primavera eso se va a hacer extenso y grandes. Entonces, usted sabe el costo de las fresas. Y más si las fresas son orgánicas. Imagínese lo que se puede ahorrar. Los tomates que crecen y crecen y crecen durante todo el verano, casi hasta septiembre, octubre yo tuve tomates. Las hierbas, cilantro, perejil, albahaca, tomillo, orégano. Usted se olvida de comprar si las tiene en su huerta y no se necesita. Mi patio es pequeñito, no se necesita un espacio tan grande. Usted allí la puede tener. Bueno, todo esto y mucho más es lo que yo comencé a aprender en este caminar de la comida natural, en el intento de sanar y restaurar el cerebro de mi hija, que gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos, ella ya no consume más medicina y está estable. Por supuesto, llegar la Navidad, esta Navidad, ella ya se sentía bien, se había confiado. Hicimos una reunión de familiares, yo siempre preparo mi comida saludable, pero bueno, uno no puede imponer, porque lo que menos se trata de acá es de forzar. Siempre vamos a tratar de enamorar a las personas. Esa es la palabra, enamorar, atraer, pero con el amor, jamás la imposición ni la discordia. Y eso siempre se los digo a las familias. Si este programa causa alguna discordia, interrupción, discusión, nos ponemos en oración, decimos, Padre, ¿será que no es el momento? Dame las palabras, dame el discernimiento y voy a seguir. Pero entonces a través del amor es la forma en que vamos a llegar. Al igual que usted transmite la palabra de Dios, usted no va con el machete, sácate, o crees o te mato. No, usted va con una evangelización cálida, amable, alegre, tranquila, armoniosa, en paz. De esa misma forma, usted va a presentar este programa. Esa es la manera en que se presenta un caldito de sopa, un caldito de patas. Y le puedo asegurar que nadie se resiste, porque usted le va a poner ese amor, le va a condimentar, le va a poner sazón. No el que viene listo y comprado, que ya lo compra, no. El que usted va a preparar en su casa, porque usted va a preparar cada sazón que usted le va a echar a ese caldo, a esas sopas, a esos guisos. Y después comérselo en ese caldito calentito, donde usted siente cómo le va sanando. Desde el momento que se lo pone en la lengua, ya lo saborea, hasta ya el olor. El olor, cuando yo lo preparo, que bueno, lo hago lo hago los lunes, a veces los domingos para que ya me quede en la semana, pero si no el lunes ya pongo la olla y empieza a alargar ese aroma, inunda toda la cocina y la casa. Y ya vienen mis hijos a preguntar de qué estoy haciendo el caldo. Y ya el perrito también se acerca con la naricita, quiere que le dé un caldo. Y le doy caldo al perro también. Todas las mascotas se ven beneficiadas por el alimento natural. Ese también será otro tema de las mascotas, porque no se crean, nuestros animalitos ya son como parte de nuestra familia y en este país. Pero simplemente les pido esto, haga memoria, piense y recuerde cómo fue su alimentación de niña, de niño. Y en ese recordar va a empezar a darse cuenta qué es lo que hacía su mamá, qué hacía su abuelita. Y no solamente en la alimentación, en la parte de la crianza, que si bien ellos no tenían muchas herramientas psicológicas de cómo criarnos, de cómo comunicarse con nosotros, porque pobrecitos, ellos no los habían recibido sus padres, pero hacían lo mejor que podían, lo mejor para nuestra salud física y mental y espiritual, porque si hemos aprendido esta fe, ha sido porque la hemos recibido de ellos o de la gran parte de ellos.
Entonces, el día de hoy, básicamente, este es mi mensaje. Este es mi mensaje. Una mamá que ha transcurrido, ya llevó más de 10 años en este caminar de la mano de Dios y de la mano de una alimentación que me ha devuelto la vida, me ha devuelto la claridad mental, me ha devuelto la esperanza, me ha devuelto la comunicación con Dios, como me decían 2 hermanitas religiosas que también tomaron el programa. Me decían, Adriana, nosotros ya no podíamos ni orar, porque cada vez que nos arrodillábamos, era tal el dolor en las rodillas por la inflamación, porque las 2 estaban con sobrepeso, por la inflamación, que nos concentrábamos más en el dolor y nos desconcentraba el hecho de sentir tanto dolor y ya no podíamos más. Es más, las 2 contagiadas de COVID. Otro tema para tratar, el tema de COVID y la controversia que hay el día de hoy, ¿me vacuno o no me vacuno? Bueno, todos esos temas vamos a estar trabajando en este subprograma, cuidando la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, yo digo, ya termino y me quedan faltando otros temas, es que es tan apasionante. Cuando hablamos de casa de Dios, el último punto, no hablamos solo de nuestro intestino y de nuestro cuerpo. Hablamos de la casa en común que tenemos, que es el mundo que habitamos. Y esto lo dice el documento de la Iglesia de Papa Francisco. De Papa Francisco siguiendo a San Francisco de Asís. Hermano Sol, hermana Luna, hermana Planta, hermano Perro, hermano Lobo. Es que todos son nuestros hermanos. Y así como son nuestros hermanos, tenemos que tratar y respetarlos. Usted se va a dar cuenta que ahora vivimos en el mundo del reciclaje, cuánta basura menos usted tira de lunes a viernes, porque la basura que usted básicamente va a desechar ya no va a ser casi nada, porque inclusive las cáscaras de la cebolla, la cáscara del ajo, las semillas las va a volver a reusar, las cáscaras las puede hacer un compostaje y ponerla dentro de su misma tierra para que sea de alimento a esas nuevas plantitas que va a cosechar. Entonces, básicamente todo se transforma, todo se recicla y esa casa de Dios respira. Usted sabe que Estados Unidos produce el 40% de la basura que se produce a nivel mundial. Solamente un país, Estados Unidos, el 40%, casi la mitad de basura que se produce en todo el mundo. Eso es alarmante y eso es avergonzante para los que vivimos en este país. Que nosotros, si bien usted me va a decir, bueno, Adriana, pero yo no consumo todas esas cajas y bolsas, no. Y yo reciclo. Pero vivimos en este país, somos cómplices de lo que está pasando. Entonces, nos hagamos cómplices de lo bueno, de lo sano. Y ser cómplices de eso bueno y de los sanos implica empezar a hacer cambios profundos en la forma de vivir. Y hacer cambios profundos en la forma de vivir implica cambios profundos en la alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación también vamos a hablar del agua, cuidado con el agua. Vamos a hablar del sol, cómo poder obtener la vitamina D gratuita a través de la luz solar. Vamos a hablar del contacto con la naturaleza, todo lo que nos brinda la naturaleza a partir de esa comunicación y esa recreación que podemos tener. Entonces, el día de hoy simplemente me queda despedirme y decirles muchas gracias, hermanos, por estar ahí, por escucharme, por ser parte de su programa, Cuidando la Casa de Dios. Los espero el próximo lunes a las 8. Bendiciones y que pasen buenas noches. Adiós. Falta de libertad. Y es muy triste porque la castidad es todo lo contrario. La castidad es una virtud que nos permite amar, que nos da libertad. Bueno, entonces, ¿qué es la castidad? La castidad es el poder controlar los deseos sexuales de uno para usarlos de forma apropiada. No es deshacerse de los deseos sexuales, sino es el tener la capacidad de usarlos de la forma apropiada, que sean usados para amar a otra persona, no para utilizar a otra persona. Tú eres el agua viva, tú eres el agua.